Muy buenas noches, amados hermanos, amados amigos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, ya para despedirme de ustedes hasta el próximo año, Dios mediante, y darle las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho en mi estadía aquí en la República Mexicana, y darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado en este recorrido, por su palabra que nos ha dado. Y les puedo decir que he recibido grandes bendiciones de parte de Dios en este recorrido. Él me ha dado su palabra para ustedes y he aprendido muchas cosas en este recorrido. Él me ha permitido también entender en este recorrido algunas escrituras que hemos estado en este recorrido viendo en estos temas, muchas cosas muy importantes para todos los hijos de Dios. Así es que esperamos que Dios continúe derramando sus bendiciones sobre todos ustedes acá en la República Mexicana, y que todos ustedes pronto estén ya listos para la transformación de su cuerpo. Dios está dando grandes bendiciones a todos en la República Mexicana y tiene más bendiciones para todos en la República Mexicana. Y a medida que Él derrama sus bendiciones, Él está cumpliendo promesas que Él ha hecho para ustedes, las cuales están en la Escritura, y también para nosotros allá en Puerto Rico, y también para todos los latinoamericanos. Espero que ya para este próximo domingo ustedes escuchen algo que Él me dio, me lo hizo más claro, vamos a decir, en estos días, y que está en las notas del mensaje que se predicó hace algún tiempito atrás. Está en una de esas notas que estábamos hablando sobre el monte de la transfiguración. Ahí cuando ustedes, si el domingo en Puerto Rico, que estaré en Puerto Rico, en el mensaje que Dios me dé para Puerto Rico, Él me da para que coloque eso, lo van a escuchar el domingo, y eso vino acá en la República Mexicana, vino acá para en algún momento ser hablado, y van a entender algunas cositas de esta visión del monte de la transfiguración. Ya la entendemos casi toda, pero todavía quedan algunas cositas, porque la visión del monte de la transfiguración, si quieren pueden sentarse a ver si en la visión del monte de la transfiguración, Miguel, si me pasan la Biblia acá un momentito, quiero leerle algo. Yo lo que vine fue a darle un saludito y una despedida
Pero miren aquí lo que dice acerca de la visión del monte de la transfiguración. El doctor Scofield, que es el que escribió las notas que tienen las Biblias que usan las anotaciones del doctor Scofield, que son estas notas de aquí abajo, en donde explica textos, en donde explica algunos versos. Ahí él explicando acerca del monte de la transfiguración. Miren lo que él dice. Dice en San Mateo capítulo 17, aquí está hablando de San Mateo capítulo 17 verso 2, que dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y más adelante entonces dice, mientras Pedro aún hablaba, cuando decía hagamos 3 pabellones, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y vean ustedes, esta es la visión de la segunda venida del Señor. O sea, lo que el Señor Jesucristo les mostró allí fue la visión de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo, porque eso fue lo que Él les había prometido. Días antes Él les había dicho en el capítulo 16, el capítulo anterior a este, capítulo anterior, Él les dijo en el verso 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y ahí aparecieron Moisés y Elías, y un sinnúmero de cosas allí acontecieron. Ahora, el doctor Scofield dice, en la escena de la transfiguración aparecen en miniatura todos los elementos que tendrá el reino en su futura manifestación. Así es que ahí Él está mostrando todo el orden de su reino. Cuando Él prometió que vendría con sus ángeles, allí aparecieron Moisés y Elías, porque un ángel es un mensajero, y son sus ángeles, es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio y en su venida, el cual Él también anunció cuando dijo: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos. Y todo eso que ocurrió en el monte de la transfiguración, allá en la parte alta de ese monte, un monte alto, es lo que en el fin del tiempo está prometido que
estará ocurriendo en un monte alto que es el monte de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, representada en el monte de la transfiguración. Porque un monte lo que representa es un reino. Muchos montes, muchos reinos. Así es que en la cima del monte de Sión, que es el monte de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la parte alta, que es la edad de la piedra angular, el cumplimiento de esta visión se estará realizando y los escogidos estarán viendo el ministerio de Moisés y de Elías manifestados con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el evangelio del reino, siendo proclamado y llamando y juntando a todos los escogidos. Y todas estas cosas que fueron vistas en el monte de la transfiguración se estarán actualizando en el monte de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, pero en la parte alta, que es la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la edad que tiene esas promesas, es la edad que tiene la promesa de la venida del Señor con el librito abierto en su mano, ese título de propiedad para ser entregado a la esposa del Cordero, ser entregado ese libro a los escogidos, porque ningún escogido, ninguna persona puede regresar a la vida eterna, ninguna persona puede recibir su transformación, los que estamos vivos, ni la resurrección, los que murieron en el pasado, a menos que no tengan el libro, el título de propiedad, que es el que le da los derechos a regresar a la vida eterna, le da derecho a tener un cuerpo eterno, le da derecho a tener juventud eterna, le da derecho a tener salud eterna, le da derecho a todo lo eterno, de lo cual el ser humano cayó allá en el huerto del Edén, y le fueron confiscados esos derechos allá, y en este tiempo final son nuevamente otorgados esos derechos. La corte celestial declara el regreso de la herencia a los hijos de Dios y le es entregado a los escogidos, a los hijos de Dios, el título de propiedad nuevamente. Por eso ese librito que nadie podía abrir en el cielo, y cuando luego apareció el Señor Jesucristo, el Cordero, que se apareció como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como la raíz de David, y tomó ese libro, entonces lo abrió, y luego de abrirlo, lo trae a la tierra para entregarlo a un hombre. Juan, el discípulo amado, es tipo y figura de el grupo de escogidos que en el fin del tiempo estarán viviendo para recibir ese librito abierto, el título de propiedad. Juan, el discípulo amado, es tipo y figura de ese grupo de creyentes de la cima del monte de Dios, ese grupo de creyentes de la edad de la piedra angular. Juan, el discípulo amado, es tipo y figura de ese grupo de creyentes que estará encabezado por el ángel del Señor Jesucristo. Amén. Y
Juan, el discípulo amado, vio lo mismo dos veces. A Juan fue a quien le fue dicho cuando Jesús le dijo a Pedro: ven y sígueme. Y Pedro preguntó: ¿y este qué? Hablando de Juan. Él dijo: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y decían la gente: Juan no va a morir, porque Jesús dijo: yo quiero que él quede hasta que yo venga. O sea, hasta su segunda venida. Y todos creían que Juan no iba a morir. Y murió San Pedro, murió Esteban, murió San Pedro. Y todos decían: podrán matar a todos menos a Juan, el discípulo amado, porque Jesús dijo: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Pero él no quiso decir que Juan no iba a haber muerte, sino que él quería que quedara hasta que Jesús viniera. Y cuando Juan, el discípulo amado, recibe la revelación apocalíptica, ahí Juan, el discípulo amado, está viendo la venida del Señor. Ahí en Apocalipsis capítulo 10, cuando ve a ese ángel fuerte descender del cielo con el arco iris sobre su cabeza, con su rostro como el sol, como fue visto ¿dónde? En el monte de la transfiguración. Y lo ve con el librito abierto en su mano. Y dice que rugió como cuando un león ruge, clamó. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Quién habló? El ángel fuerte, el Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién dijo la voz desde la nube de luz? Que escucharan, a él oír. Y en Apocalipsis capítulo 10, rugió como un león, habló, 7 truenos emitieron sus voces. Esa es la voz del Señor en su venida, la cual todos están llamados a escuchar. La voz del Señor Jesucristo, los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y esos 7 truenos revelan el misterio del séptimo sello, revelan el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes, como señor de señores, y muestran todo lo relacionado a la segunda venida del Señor. Y cuando digo todo lo relacionado a la segunda venida del Señor, es todo lo relacionado a la segunda venida del Señor, lo que los 7 truenos revelan. A Juan no le fue permitido escribirlo porque no era para las personas de aquel tiempo, era para las personas de la cima del monte de Sion, de la parte alta de ese monte, y ese monte es el reino de Dios. Así es que el reino de Dios es el lugar donde la visión del monte de la transfiguración y la visión apocalíptica se convierten en una realidad. Y ven ustedes también en el monte de Sion, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios, podemos ver también la subida del Señor al monte. Podemos ver también cómo el Señor fue viajando por cada edad, subiendo por cada edad hasta llegar a la cima del monte. Ahí también tenemos a Pedro, Jacobo y Juan, que están representando a personas, al grupo de allá del pueblo hebreo. Tenemos las personas que quedaron también más abajo, que están representando a las naciones gentiles. Tenemos también a el joven que estaba
enfermo, endemoniado, le daban esos ataques y que su padre quería que fuese sanado, porque el diablo se encarnará en la bestia, en el anticristo, y estará haciendo mucho daño aquí en la tierra. Pero también tenemos en la cima del monte a Moisés y Elías. Moisés representa a los muertos en Cristo que van a resucitar, y Elías representa a los que estamos vivos que vamos a ser transformados, porque Elías fue raptado sin ver muerte. Así es que todo lo que fue visto allá, fue presentado allí, es tipo y figura de las cosas que estarán en el reino de Dios. Por eso encontramos que él tuvo que transfigurarse y su rostro resplandeció como el sol. ¿Por qué? Porque a través del profeta Malaquías, en el capítulo 4, él dijo: mas a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. La venida del Señor está representada en el nacimiento del sol de justicia, y en sus alas trayendo salud. Sus alas representan a sus ángeles, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, en donde están representados los vivos en Elías y los que murieron en el pasado en Moisés, porque ahí está todo representado, porque allí Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahí, por ejemplo, si sigo diciéndole algunas cositas de aquí, yo creo que antes del domingo ustedes van a escuchar todo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 también es la venida del Señor. Aparece como Rey de Reyes un nombre escrito en su vestidura y en su muslo que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también dice ahí: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, verbo no es un nombre, pero el Verbo de Dios. Vamos a buscar aquí San Juan capítulo 1 verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros 2000 años atrás, entre los seres humanos, entonces todos lo conocieron por el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, porque se crió en Nazaret, y allí fue que lo conocieron, y allá encontramos que él fue conocido ya también cuando estaba de 20 y pico de años. Por lo tanto, lo conocían como de Nazaret, pero si lo hubieran conocido y se hubiera criado en Belén, decían Jesús de Belén.
Pero como lo conocieron en Nazaret, entonces le llamaban Jesús de Nazaret. Y como la promesa también era que sería nazareno o nazareo, entonces se crió en Nazaret. Ahora, cuando la palabra se hizo carne, entonces todos conocieron el nombre del Verbo. Nunca las personas podrán conocer el nombre del Verbo, a menos que no se manifieste en carne, porque luego es revelado ese nombre. Así siempre ha sido. Para cada dispensación hay un cambio de mensajero, hay un cambio de mensaje, hay un cambio de pueblo también, y hay un cambio de nombre. Vean ustedes, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba acerca de Dios, se hablaba o de Jehová o de Elohim, y Él se manifestó con diferentes nombres, aunque Él dio su nombre, pero nadie lo entendió allá. Y los teólogos, los doctores en divinidad, los eruditos, se han vuelto locos, vamos a decir, tratando de conseguir la pronunciación de 5 letras consonantes que nadie ha podido pronunciar, porque el que las pueda pronunciar correctamente está pronunciando el nombre eterno de Dios. Y con todo lo que han estudiado, todo lo que estudiaron los ministros del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes, todos deseaban conocer ese nombre, y sin embargo con la teología no lo descubrieron. Dicen que algunos profetas, lo más seguro, conocieron ese nombre y no se lo dieron a conocer a ninguna persona. Por ejemplo, piensan que Moisés lo conoció, piensan que Elías también conocía ese nombre, y que otros profetas, quizás como Samuel, y quizás otros más como Isaías, quizás conocían ese nombre, y quizás San Pablo también, y quizás el último de los profetas de la dispensación de la gracia, William Marion Branham. Yo les diría a ustedes que sí, él lo conocía. Y él lo conocía porque él vio a través de la cortina del tiempo y a través de las dimensiones, y él vio cosas y escuchó cosas que el ángel le dijo: de esto, esta es la tercera etapa, y de esto tú no le dirás nada a nadie. ¿Por qué? Porque ya de las otras etapas que el ángel le había dicho, se las dijo al público, y el público las imitó. Salieron muchos imitadores, y lo que hicieron fue daño a la obra de Dios en vez de ayudar a la obra de Dios. Y en vez de ponerse al lado del mensajero de Dios para ese tiempo, entonces le hicieron la competencia, como se le hicieron a Moisés, Datán y Coré,
y le hicieron mucho daño al pueblo. Y entonces el ángel le dijo: tú hiciste exactamente lo que yo te dije que no hicieras. Y el ángel, pero con todo y eso, el ángel ama mucho y amaba mucho a nuestro hermano Branham, y era el mensajero para ese tiempo, y no lo abandonó. Se mantuvo con él, ayudándolo, guiándolo, fortaleciéndolo, dándole ánimo y dándole los mensajes correspondientes para cada ocasión. Pero esa parte de la tercera etapa que él vio y que el ángel le dijo: esto está para más adelante, de esa etapa solamente el ángel le permitió solamente una cosa. Y podemos decir, en cuanto a manifestación de esa etapa, en cuanto a verla, le permitió verla en visión, entrar a esa etapa, ver lo que ocurría, pero no le permitió trabajar en esa etapa, ministrar en esa etapa. Más bien le dio una demostración, de esa etapa. Y en 5 diferentes demostraciones le mostró todo lo que cubriría esa etapa. Y esas etapas o esas demostraciones que el ángel le dio para que hiciera fueron demostraciones hablando la palabra. Por ejemplo, en la tierra encontramos que solamente en la creación se llevó a cabo, fueron creadas cosas. Luego Adán podía hacerlo también más adelante, pero él cayó de esa bendición. Luego más adelante encontramos a Moisés, cuando habló las moscas, las ranas y todas estas plagas a existencia, estaba llevándose a cabo una creación de esas cosas. Elías también llegó a hacer ciertas cosas, pero vamos a poner Dios allá en el Génesis, Moisés, Jesús, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, eso fue una obra de creación. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Y en otras ocasiones también llevó a cabo otras creaciones. Y luego encontramos que el próximo fue William Marion Branham. Pero no porque él dijo yo voy a hacer tal cosa, sino que el ángel le dijo: habla tales cosas. Por ejemplo, le dijo: tú estás cazando y no has cazado nada, porque era cazador y fue a cazar ardillas porque las cazaban y se las comían, pero él más bien iba más por estar así en el campo para que Dios le hablara, para luego tener los mensajes para predicarlos, porque el ángel se encontraba con él en esos viajes de cacería y él aprovechaba esas oportunidades para recibir la palabra de parte del Señor. Pero en una ocasión no había cazado las ardillas que él quería cazar, porque fue para cazar ardillas, y el ángel le dijo: no has cazado nada, y ya se iba sin llevar nada. Y le preguntó cuántas ardillas él quería, y él le dijo la cantidad, y entonces el ángel le dijo: di
la palabra y di dónde la quieres. Entonces él dijo que aparezca una ardilla en aquel árbol, y apareció un lugar donde no pueden estar las ardillas, porque es un tipo de árbol que a ellas no les gusta. Y él la miró y dijo: ¿estaré viendo una visión o será una realidad? Pero dijo, pues, le disparó y vio que cayó al piso. Fue para verla, buscó y la encontró y vio que estaba sangrando, y dijo: no es una visión, porque las visiones no sangran. Así es que una ardilla que yo vea en una visión y la mate en una visión, no va a estar botando sangre que yo pueda tocar. La tomó y se quedó pensativo, y el ángel le preguntó: ¿y la otra, dónde la quieres? Dijo: ¿dónde? Y ya pues como que se iba a ir, y le dijo: ¿no dijiste que eran 3? Te falta una. ¿Dónde quieres la otra? Habla la palabra creadora. O sea una ardilla en ese lugar. Y ahí aparecía, era creada por esa misma palabra creadora que Dios usó en el Génesis. Eso no es común. Y luego, que sea para algo sencillo aparentemente, crear unas ardillas para que él las mate, las case y después se las coma, como que aparentemente eso no tiene sentido. Pero es que Dios le estaba mostrando ahí ese poder de la palabra creadora. Y las ardillas, en lo espiritual, esas ardillas están también representando el alimento espiritual que le corresponde a los hijos de Dios para este tiempo final, que es un alimento espiritual, no por conocimiento humano, no por conocimiento teológico, sino por la palabra creadora hablada. Luego, en otras ocasiones también, después ya él hizo o creó en otras ocasiones también ardillas cuando iba a cazar, y el ángel le decía que lo hiciera y él lo hacía. O sea que no fue en una sola ocasión. Y así también llevó a cabo, por la palabra hablada, otras cosas fueron llevadas a cabo por la palabra creadora, mostrándole Dios que su obra para la cima del monte de Sión, su obra para y con los escogidos en el fin del tiempo, sería por la palabra creadora hablada. Esa obra es la obra de nuestra edad y de nuestra dispensación. Hay un sinnúmero de cosas que faltan por ser cumplidas, pero será por esa palabra creadora. Él le mostró su mano poderosa, y después él en un mensaje dijo: yo he visto 5 veces la mano poderosa de Dios manifestada, y mostró la creación de las ardillas, mostró también cuando hubo una tempestad y el ángel le dijo: no te vayas, porque ya se iban a ir por causa de la tempestad. Háblale y ella te obedecerá. Le ordenó que se fuera y que el sol
resplandeciese por el tiempo que ellos iban a estar, no sé si 3 días, y así aconteció. Y era una tormenta que estaba llegando. Y también en otras ocasiones, otros eventos llevados a cabo por él, por la palabra creadora. Pero él en ningún momento dijo yo voy a hacer esto, sino que el ángel le dijo, haz esto, habla lo que tú quieres, porque tenía una necesidad, habla lo que tú necesitas. Y él lo hablaba, y por esa palabra creadora las cosas acontecían. Y esa palabra creadora es la que en el fin del tiempo él ha prometido que enviaría a sus escogidos. Esa palabra creadora es la gran voz de trompeta, es la trompeta final, es el evangelio del reino, es la palabra creadora de Dios, que crea las cosas que están en el programa divino, en donde no hay nada. Muchos años atrás no teníamos la edad de la piedra angular, pero fue creada, fue hablada. No teníamos las personas, los escogidos en esa edad, pero cuando fue hablada esa palabra, todo surgió. No teníamos la dispensación del reino, pero fue hablada esa palabra y apareció. Porque Dios dice que fueron hechas o creadas las cosas de lo que no era, o sea, de lo que no se veía. De lo que no se veía fueron hechas las cosas. Hay personas que creen que las cosas que se van a hacer hay que hacerlas de las cosas que se ven, pero las cosas de Dios son hechas de las cosas que no se ven, que pertenecen a otra dimensión, que vienen de Dios y que están en la mente de Dios para ser materializadas cuando se habla esa palabra creadora. Así, todo lo que Él ha prometido para este tiempo irá surgiendo a la vista nuestra. Los muertos en Cristo van a aparecer, porque les ha sido prometido a ellos que escucharán la voz del Hijo de Dios, esa trompeta final, y se levantarán. Y es el mensaje final, es esa palabra creadora. Y a nosotros los que vivimos, se nos ha prometido en la Escritura que escucharemos la trompeta final, esa gran voz de trompeta, y seríamos juntados, y ya hemos sido juntados en la edad de la piedra angular, en donde está esa palabra creadora. Y ha sido prometido a los escogidos que estamos vivos que seremos transformados, y seremos transformados conforme a la promesa divina. Para eso está llegando a nosotros esa palabra, se está encarnando en cada uno de nosotros, y alrededor de esa palabra creadora será creado ese cuerpo eterno, como aconteció con Abraham y Sara. Ya estaban viejitos, pero ellos habían recibido la palabra que Dios le había dado, que tendrían un hijo. Y como ellos recibieron esta palabra, la creyeron, no dudaron en ningún momento. Entonces, alrededor de esa palabra creadora, ellos fueron rejuvenecidos, porque tenían esa palabra creadora dentro, y luego pudieron tener ese hijo prometido, Isaac. Miren, Sara tenía 89 años y Abraham 99.
Y cuando Sara recibió esa bendición, se rejuveneció. Y Abraham también. Ellos se fueron a otro lugar. Y el rey de ese lugar se enamoró de Sara. Un rey enamorarse de una señora de 89 años era algo raro. Es que estaba como una muchachita joven y Abraham decía, tú, si desde que salimos de allá de Ur de los caldeos, yo te dije una cosa, te pedí una cosa y es una promesa, que tú como eres tan bella, cuando lleguemos a los diferentes países, naciones, tú digas que tú eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo. Y entonces ese era el trato que ellos tenían. Y aunque eran hermanos, no de padre y madre, pero él le pidió que hiciera así para proteger su vida y para tenerla a ella siempre, porque si moría, entonces el rey que mandara a matar a Abraham se quedaba con ella. Así es que ese era el trato entre ellos, y el rey de ese lugar a donde fueron se enamoró de Sara y quiso separarla, la separó. Ellos la tenían como un año apartada para después casarse con ella. Pero Dios cerró la matriz de todas las mujeres de ese reino y no nacían niños durante todo ese tiempo. Y entonces el rey dijo, algo está sucediendo. Y Dios se le reveló y le dijo, lo único que está pasando es esto, que tú tienes la esposa, que esa muchacha que tú tienes, esa mujer que tú tienes, que has tomado, tiene esposo y es profeta. Y eres hombre muerto. Y entonces el rey dijo, no, pero yo no sabía nada de esto, por eso fue que te he aparecido, por eso te estoy diciendo, porque tú no lo sabías y Abraham tampoco te lo dijo. Eres inocente hasta el momento, de aquí en adelante ya no eres inocente. En la mañana de seguro fue el día que más madrugó el rey. En la mañanita mandó a buscar a Abraham, aquí tienes tu esposa, y no me habías dicho que era tu esposa, y por poco nos destruye a todos, porque Dios se levantó en contra de nosotros, y mira todo lo que ha sucedido, todo el problema que es echado sobre nosotros. No tenían ya hijos, estaban estériles todas las mujeres, y era un problema grande. Y después Dios le dice que era hombre muerto. Así es que le entregó a Sara nuevamente a Abraham, y Dios le dijo, y que Abraham ore por ti. Dios no le dijo a Abraham, ¿por qué tú le dijiste eso? Sino le dijo al rey, ¿por qué tomaste esa mujer? Pero todo se arregló y Abraham siguió hacia adelante en el programa divino. Dios estaba protegiendo esa línea de vida, porque por esa línea de vida vendría el rey David, por esa línea de vida vendría el rey Salomón, por esa línea vendrían también algunos profetas, por esa línea, por ahí también en una de esas familias aparecería el Mesías. Fue una línea que tuvo muchos problemas, pero fue la línea divina por la cual Él apareció manifestado en carne humana. Ahora, las cosas quizás para los seres humanos son cosas incomprensibles, pero ¿por qué se va a romper la cabeza a una persona para tratar de entender algunas cosas que quizás no entiendes? Si Dios obró así, y si Dios estuvo en
toda esa trayectoria, Dios estaba cuidando de su obra. Por lo tanto, hubo éxito, aunque hubo muchos problemas. Hay personas que piensan que si uno está en el camino de Dios y que si uno está haciendo la obra de Dios y que si Dios está con nosotros, uno no va a tener problemas. Pero es que el diablo no quiere que nosotros estemos en el programa divino, no quiere que trabajemos en la obra de Dios, no quiere que Dios lleve a cabo su programa. Por lo tanto, se va a levantar en contra de los hijos de Dios. Y entonces nos vienen problemas, y en otras ocasiones también uno se descuida y el enemigo aprovecha eso para causarle más problemas de los que uno ocasionó. Así es que, pero con todo y eso, el programa divino sigue adelante, y nosotros, tengamos o no tengamos problemas, seremos transformados. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la trompeta final. Por esa causa, nosotros también sabemos que somos los escogidos, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas del Señor Jesucristo escucharían la voz de la trompeta final, la voz de esa gran voz de trompeta. Por lo tanto, en esa parte nosotros estamos tranquilos, estamos conscientes de que el que más o el que menos tiene uno o dos o tres problemitas, o quizás más. Algunas personas algunas veces vienen a mí o a Bermúdez y nos dicen: yo tengo un problema. Le decimos: usted es una persona dichosa, usted es una persona que debe estar contento. Pero ¿cómo contento con el problema que tengo? Sí, porque Bermúdez y yo le decimos, porque Bermúdez le dice: yo tengo un montón, y yo le digo: yo tengo otro montón de problemas, y usted tiene uno. Usted debe darle gracias a Dios porque tiene un solo problema. Ahora, los problemas no detienen a los hijos de Dios, ni tampoco detienen a Dios. Vean ustedes, el problema del huerto del Edén, la caída, no ha detenido a Dios. Más bien lo que ha hecho, ¿sabe lo que es? Que ha hecho que Dios haga más cosas, que Dios manifieste otros atributos que Él no había manifestado. Entonces ha manifestado el atributo de Salvador, de Redentor, ha manifestado su amor divino por nosotros. No es lo mismo decir Dios nos ama sin que haya ocurrido ningún problema, que cuando decimos Dios nos ama, y aunque en el huerto del Edén hubo problemas, y aunque a través de la trayectoria de la raza humana hubo problemas y todavía los hay, todavía Dios nos ama y sigue obrando con misericordia en medio nuestro, y no ha retirado su programa de entre nosotros. Por lo tanto, su amor es infinito. Su amor es infinito, y los problemas humanos no detienen su amor para con sus hijos. Así es que podemos estar tranquilos en cuanto a todas estas cosas y seguir hacia adelante, siempre caminando en fe, creyendo las promesas que corresponden para nuestro tiempo, que son las promesas que nos dan la fe para el rapto y que nos preparan para ser transformados. Por lo tanto, yo no les hablaré de otra cosa sino de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y a medida que yo vea una promesa cumplida, se la señalo a ustedes, les señalo lo que está aconteciendo y les muestro en la Escritura dónde estaba prometido que eso acontecería. Les he estado mostrando el monte de la transfiguración con todo lo que aconteció allá. Se lo he estado mostrando a medida que va actualizándose cada una de esas partes, de esas cosas que fueron mostradas
allí. Les he mostrado también cómo ese monte fue creciendo. Comenzando por allá en los tiempos de Jesús, ese monte, que es el reino de Dios, fue creciendo, a través de las edades creció más, y cuando ha llegado nuestro tiempo, llegó al tope, a la cima de ese monte donde nos encontramos nosotros para ver y recibir la venida del Hijo del Hombre glorificado en su reino, que somos nosotros. Todavía les dejé lo que les dije para el domingo. Así es, pero nos quedamos ahí en la cima del monte de Sión, porque fue en la cima del monte de Sión donde yo les estaré mostrando algo que fue visto allí por sus discípulos y que Juan después en el Apocalipsis lo vio nuevamente, y por esa causa él quiso hacer en 2 ocasiones algo que no le fue permitido. Yo creo que se los dije sin querer decírselo, pero no abiertamente. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, y mantengámonos en la cima del monte de Sión para ver todo lo que ellos vieron allá, pero verlo actualizado, verlo en el cumplimiento de la visión del monte de la transfiguración. Así es que vamos a continuar ahí, en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la transfiguración actualizado. En la cima del monte de la transfiguración. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos bendiga grandemente a todos. Y será hasta el próximo año, Dios mediante, en persona y a través de videos y de las transmisiones telefónicas, todas las ocasiones en que estén en línea telefónica o por videos. Pasen todos muy buenas noches, muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Pueden sentarse, hermano, por favor. Bueno, un saludito, William pensaba dar un saludito de 5 minutos, 10 minutos, porque todavía tenemos